Bueno, se habíamos prometido, ya está el ministro. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por venir, ¿eh? Buenas noches, Gustavo. Buenas Gracias noches. por la invitación. No, por favor, muy amable. Bueno, qué año, ¿no? Asumió, le tocaron la puerta los acreedores externos, vino la pandemia, arregló, ahora el fondo, todos deudas que dejaron el gobierno anterior, ¿no? Sí, bueno, claramente un año... ¿Cómo estamos parados ahora? Estamos parados en un lugar que nos permite tener una perspectiva positiva hacia adelante. Se han logrado avances muy importantes para poder avanzar en el camino de la recuperación. Ahí es donde estamos hoy, estamos resolviendo problemas profundos en los que se había dejado la economía argentina. La deuda externa era un gran problema que se resolvió. Soluciones de fondo, no parches, digo, ¿no? Absolutamente, porque esa es la manera. Claro. Lo del Fondo Monetario Internacional también es un problema profundo en el que se metió Argentina y nosotros estamos buscando resolverlo. En un contexto que es el contexto que mencionás, que es el de la pandemia, que obviamente nadie esperaba, que ha hecho las cosas más complejas, pero sí que hoy estamos en una situación que nos muestra el camino hacia la senda de la recuperación y un futuro más promisorio para Argentina. Bueno, lo del acuerdo con los acreedores fue en tiempo prácticamente récord, en el medio de la pandemia, se dio. ¿Y cómo ve ahora esto con la misión del fondo ya? ¿Cómo ve las posibilidades de lo que está buscando usted? Que es un acuerdo, según lo que ha trascendido, de facilidades, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos venido trabajando de una forma constructiva, pero es un camino que hay que recorrer, que hay un montón de temas que resolver. No va a ser fácil, pero sí que se viene trabajando de una forma constructiva. Y recordemos de dónde venimos. Sí. ¿Sí? En el año 2018, 2 años después de que Argentina hubiese reingresado a los mercados de crédito internacional, y en un contexto en el que cambiaron completamente las expectativas. Recordemos que en el 2016 se hablaba de una lluvia de inversiones, de un gran futuro para Argentina. El país empezó a endeudarse. En el 2018 el mundo dijo basta, esto no funciona, y ahí se recurrió inmediatamente al Fondo Monetario Internacional, con quien sabemos que habíamos tenido una historia turbulenta de programas fallidos. Se tomó un préstamo récord. ¿Sí? Argentina solicitó un préstamo de 50.000 millones, que después fueron a 57.000, de los que se tomaron 45.000 millones de dólares que no se utilizaron para mejorar la capacidad productiva del país. Claro. Con 45.000 millones de dólares, ¿sabes todo lo que se puede hacer para el país? Bueno, ese es un punto importantísimo el que usted marca, porque uno se pregunta ¿a dónde fue esa guita, no? Bueno, se fugó. ¿A dónde fue esa plata? Se fumaron. A pagarle a los acreedores cuando Argentina había perdido acceso al mercado de crédito y a financiar la salida de capitales, no a generar más capacidad para la economía real, para la producción, para el trabajo en Argentina. No se hizo eso, ¿sí? Bueno, se ha puesto a Argentina en un gran problema y lo que nosotros hacemos es buscar resolverlo con responsabilidad. Acá hay distintas maneras de hacer las cosas. Sí. Lo que no serviría es ir al choque y decir, porque el gobierno anterior hizo las cosas mal, entonces nosotros vamos a chocar. Nosotros no hicimos eso. Lo que hicimos es buscar desde el primer día tratar de generar un camino constructivo que nos permita ordenar los problemas de una forma que le sirva a Argentina, buscando un programa que sea diseñado completamente por nosotros y que tenga como pilares lo que necesitamos para transitar el camino de la estabilidad. Y además lo hacemos de una forma que no es como lo hizo el gobierno anterior, que es medio a escondidas en poco tiempo. Lo buscamos hacer de frente a la sociedad, involucrando al Congreso de la Nación. Porque usted va a enviar y va a remitir el acuerdo al Congreso. Eso clarifica mucho la situación, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Ayer, de hecho, enviamos un proyecto de ley al Congreso, que es algo que algunos de nosotros... Sustentabilidad de la deuda. Sí, básicamente dice 2 cosas el proyecto. En el futuro, cualquier gobierno que quiera endeudarse bajo ley extranjera, en moneda extranjera, va a tener que ir al Congreso a pedir permiso, a pedir autorización, para evitar que pase lo que pasó. Está muy bien. Bueno, en los años anteriores, el gobierno dijo... Que no se endeuden y ahora ¿a quién le reclamamos? ¿No? Es que ese es el tema, involucrar a los representantes del pueblo en decisiones que son clave para la estabilidad. La sostenibilidad de la deuda es
un pilar de la estabilidad. Caer en situaciones en donde la carga de deuda es impagable y que nos fuerza a tener que contraer el gasto en las cosas que importan, en educación, en salud, en inversión pública, eso le hace mal al país, le hace mal a la gente, le hace mal al desarrollo. Y por eso buscamos involucrar al Congreso en esos asuntos, lo mismo con el FMI. ¿Y cambió el fondo? Digo, hay un fondo, hay una dirección que tiene, pareciera por todas las declaraciones que uno ve en este año, que hay una mayor comprensión, ¿no? Y una autocrítica por primera vez, al menos lo han dicho, ¿no? Fue insostenible lo que hicieron con Macri, la deuda no era sostenible en el tiempo. ¿Ve que este criterio sigue estando en ellos? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Por una parte, cambió el gobierno en Argentina. Sí, también. Gobernamos nosotros, que tenemos importante. una visión muy diferente de lo que hizo el gobierno anterior. Segundo, lo que ha habido es claramente un liderazgo constructivo en la figura de Cristalina Georgieva. Cuando nosotros hablamos del fondo, igual no hablamos de quién es la directora gerente del fondo o el personal técnico del fondo. El Fondo Monetario Internacional son los estados, claro. Sus accionistas son los estados. Y hay cuestiones que no cambiaron, otras que sí cambiaron. Es complejo y nosotros tenemos que navegar por esas complejidades de la forma en que ayuda a Argentina. Eso es lo que estamos haciendo y sí es cierto que el personal técnico del fondo y la directora gerenta han tenido una actitud constructiva para con Argentina, reconociendo los problemas del programa anterior, el hecho de que fracasó, Claro. no le devolvió la estabilidad a Argentina, reconociendo que la carga de la deuda era impagable y teniendo un rol positivo en lo que fue la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, con Wall Street básicamente. ¿Y le va a pedir 4 años de gracia al fondo? Bueno, claramente nosotros no tenemos la... ¿Cuál fue el argumento del programa con el fondo que hizo el gobierno anterior cuando acudió en esa famosa conferencia de cadena nacional en donde se dijo volvemos al fondo? Duró un minuto, ¿no? Que duró un minuto y que lo que se dijo fue hay un problema de confianza, si nosotros vamos al fondo eso va a restaurar la confianza, le va a dar a los acreedores la confianza en Argentina y nos van a seguir prestando a tasas que podamos pagar. ¿Y qué hicieron en el programa con el fondo? Dijeron, bueno, vamos a hacer medio lo que se venía haciendo siempre. Austeridad fiscal, política contractiva en la recesión. Y al mismo tiempo dijeron, el problema de la inflación es un problema solamente monetario. Vamos a hacer política monetaria contractiva y eso va a reducir la inflación. ¿Qué pasó? La austeridad fiscal en la recesión no generó ningún shock positivo de confianza. Lo que hizo fue generar más recesión. La política monetaria contractiva no redujo la inflación. Lo que hizo fue aumentar, generó escasez de crédito. Y entonces hizo que el costo de financiarse, el costo del crédito para las empresas, subiese de una forma abrumadora. De pronto las empresas se enfrentaron con menos posibilidad de vender aquello que podían producir y con más dificultades para financiarse. Profundizó la recesión. Eso fue lo que se hizo, ¿sí? En su momento. Y eso es lo que hay que cambiar. Nosotros vamos por otro carril. Hacemos algo que tiene fundamentos, premisas bien diferentes de lo que se hizo en el programa Y anterior. sin ajuste. Claramente porque la eso, palabra ajuste, ¿no? es que eso no funciona. Claro. Lo que nosotros necesitamos es poner las cuentas en orden, porque eso sí hay que hacerlo, pero a una velocidad y de una manera que le permita a la economía argentina crecer. Crecer, que haya más generación de empleo, más oportunidades para todas, para todos. Total. Y para eso tenemos que tener un esquema que ponga en el centro la premisa de que no hay posibilidad de estabilizar la economía sin crecimiento económico. Ahora, ministro, ahí usted dijo recién algo que viene repitiendo estos días, ¿no? Y que por lo que trascendió, se lo dijo también a los empresarios. Gobernamos nosotros. El gobierno tuvo, y usted, 2 semanas a fuego intenso, una presión impresionante, incluso un diario llegó el viernes, el diario Clarín, a decir ya se viene prácticamente a ordenarle al gobierno la devaluación, dijo se hará con este ministro o con otro ministro. Usted estuvo reunido con varios de los empresarios, incluso con los dueños de algunos medios. ¿Sintió esta presión también cuando estuvo reunido en el mano a mano? Esa presión por la devaluación, ¿cree que la han podido, por el momento, sacar del escenario económico? Bueno, como manifestás, Gustavo, hubo 2 semanas en su momento de mucho ruido
en donde las expectativas se habían desanclado, en donde la brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelos creció mucho, pero nosotros sabíamos que ahí estaba ocurriendo algo que no estaba alineado con la realidad de lo que es la capacidad productiva de Argentina. No estaba alineado con lo que, más allá de los problemas profundos que tiene la economía, en un contexto en donde se dejó una crisis muy fuerte y además se le vino una pandemia, más allá de eso, era demasiado alta la brecha. El dólar a 195. Eso no era irreal. Irreal, no tenía sentido y nosotros nos plantamos, porque nosotros sabíamos lo que estábamos enfrentando y sabíamos que teníamos los instrumentos para enfrentar esas presiones. Que hubo presiones devaluatorias, sin dudas que las hubo, las vimos. Prestamos atención a todo lo que ocurre en la comunicación, por supuesto, pero sabíamos que contábamos con los instrumentos para frenar esas presiones y los hemos utilizado. Eso es lo que hemos hecho y ese es el camino por el que continuaremos. Y los van a seguir utilizando. Por supuesto. Y esto lo que hay que mirar es la tendencia. A lo largo de esa tendencia puede haber vaivenes. ¿Como la de hoy? Claro, pero que no tiene que ver con una cuestión tendencial. ¿Sí? Lo de hoy, por ejemplo, ¿a qué lo adjudica? Hay cuestiones que pasan. El mercado del dólar blue es un mercado muy chiquito que se mueve con muy poco. Hoy fue un día especial. Lo que importa es mirar la tendencia. Y la tendencia muestra que bajó ya 33 pesos el dólar blue desde que alcanzó su pico, que bajó aún más el dólar contado con liquidación, que es el que miran los empresarios, y que vamos en la dirección de ir ordenando la economía y que hay signos positivos en cuanto a la actividad económica, que también obviamente hay vaivenes en este camino en variables importantes. La inflación, por ejemplo, nosotros sabemos que el mes de octubre va a ser un mes posiblemente el peor del año para la inflación, pero que había que tomar decisiones para aliviar ciertas presiones en todo lo que eran precios regulados y decidimos hacerlo en el mes de octubre y buscamos seguir reduciendo la inflación. Y también. De estas reuniones con los empresarios, ¿no? ¿Usted cree que ha tenido comprensión o han entendido algunos de ellos que lo que ni siquiera pide el fondo, que es devaluación, no está en los planes de ustedes? Bueno, nosotros hemos sido muy claros en eso, es posible que sí, al menos nosotros intentamos manifestarlo con total claridad, y esas son reuniones que para nosotros tienen valor. Hay valor en el diálogo, valor en el escucharse. Ese es el camino que Argentina debe transitar, es el camino que el presidente Alberto Fernández fomenta. El camino de los consensos y el de escucharse, entendiendo que hay alguien que conduce. Obvio. Y quien conduce es el presidente, quien conduce es el gobierno, que somos un gobierno que tenemos una visión claramente distinta de lo que fue el gobierno anterior. Entonces, mientras que hay buena parte del empresariado que comulgaba con la visión del gobierno anterior y que hubiese preferido que eso anduviese bien, lamentablemente para Argentina lo que hizo el gobierno anterior anduvo muy mal. Bueno, hoy se dialoga sobre la base de respetar las visiones de cada quien, pero entender que al final conducimos nosotros. ¿Y algunos de ellos admiten en privado que se equivocaron en esos apoyos? ¿Lo admiten sin dar nombre, ¿no? Pero digo, ¿lo admiten o les cuesta negar que apoyaron 4 años donde a ellos tampoco les fue bien? Bueno, no voy a ponerme a revelar charlas que son en privado, pero bueno, claramente uno no hace falta que te diga las charlas nuestras en privado, se ve los en datos todo el debate del público industricidio son... No, se ve que obviamente hay cierta decepción con lo que ha ocurrido, eso sin ninguna duda. Hay que dar vuelta a la página. Argentina le hace bien que no se pongan barreras al diálogo, que haya voluntad de escuchar y de hablarse entre las partes. Eso genera un ambiente de mayor aprendizaje, mayor conocimiento, mayor calma, que es importante, la calma, Total. La paz en el país. Y hacia allí es hacia donde nosotros buscamos conducir el debate, invitando a todas las partes, todos los sectores que importan en la economía argentina. Todos, empresarios, trabajadoras, trabajadores, los sindicatos, todos los sectores de la economía argentina. Hasta este momento el gobierno ha sostenido con distintos planes la actividad económica, ¿no? Ha sostenido empresas, ha contenido socialmente, ha permitido que la actividad económica medianamente no chocara como en otros países o en primeras potencias. ¿Cómo sigue ahora esta etapa post-pandemia? Bueno, primero todavía estamos en la pandemia, pero es una pandemia que ha ido evolucionando. Hay que tener cuidado, hay que seguir cuidándose mucho. Ya vemos lo que está pasando en Europa con la segunda ola y nosotros tenemos que cuidarnos bien entre todos aquí. Y en el plano económico,
lo que hemos hecho es ir adaptando las medidas a cómo ha ido evolucionando la pandemia. Se hizo el mayor esfuerzo en el momento más duro de la pandemia, buscando proteger a quienes caían en una situación de vulnerabilidad por las medidas que hubo que tomar para proteger lo sanitario, buscando proteger al trabajo, a la producción. Hemos ido adaptando todas las medidas en función de cómo la pandemia evolucionó, entendiendo que tenemos que mantener ciertos equilibrios. Pensemos esto, Gustavo. Nosotros, cuando asumimos el gobierno, no había crédito, ni en pesos ni en nada, no había crédito. Nos golpeó una pandemia que nos forzó a hacer un esfuerzo mucho más grande, tener que gastar mucho más, con una caída de la recaudación por la recesión que la pandemia genera, sin crédito. Cuando uno empieza a emitir, hay que hacerlo teniendo cuidado, porque parte de esa emisión va al dólar, o al dólar oficial, o a los dólares paralelos, y empieza a generar desequilibrios que también dañan a la actividad. Así que nosotros buscamos mantener ciertos equilibrios en cuánto gastamos, cómo gastamos y en el tiempo cómo lo hacemos. Y eso, por ejemplo, le pregunto por un programa que ahora se está discutiendo mucho, que sirvió un montón, el IFE. Acá hemos puesto ejemplo de cómo la gente utilizó positivamente para crear microemprendimientos, pequeñas empresas. ¿Qué pasa con el IFE 4? Bueno, nosotros el IFE sirvió muchísimo. Tal como lo decís, protegió a gente que estaba en una situación muy dura, generó un efecto en la economía real, obviamente implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE 4 porque, así como no es el momento de otras cosas, porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país. Claro. ¿Sí? Por eso nosotros vamos manejando los tiempos. Hoy no es el momento de eso, entendiendo que igual hay una situación muy dura, pero que hay equilibrios muy delicados que mantener para que haya estabilidad en Argentina. Entonces, no habrá IFE 4. Por ahora no, pero nosotros nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia en algún momento vuelve a pegar la vuelta como pasó en Europa. Claro. ¿Okay? Pero bueno, hoy paralelamente el ministro Arroyo anunció que en diciembre van a duplicar la tarjeta alimentaria. Ahí está el tema, porque lo que nosotros estamos haciendo es ir reemplazando a estas medidas por otras, ir expandiendo programas existentes. Por ejemplo, el programa Potenciar Trabajo, del que se habla. Las asistencias de ingresos de forma directa. Buscamos focalizar la UH. Buscamos focalizar la ayuda en los sectores que más lo necesitan. Entonces, ¿qué estamos haciendo en lo que queda del año? La ayuda está aumentando, pero en lugar de hacerlo en la forma del IFE, lo estamos haciendo vía otros programas que son más focalizados en quienes hoy más lo necesitan. Entendiendo que obviamente que todo el mundo que recibía el IFE 4 está en una situación dura, pero que al mismo tiempo hay un conjunto de políticas que buscan reactivar la producción, el empleo. La producción ya estamos viendo signos positivos en ese ¿Y empleo también? El empleo obviamente es uno de los objetivos centrales. ¿Ves signos de recuperación? El empleo lo vamos a saber en breve cuando tengamos datos más concretos, pero junto a la recuperación de la actividad se va a experimentar una recuperación del empleo. Bien. David. Ministro, buenas noches. Quería preguntarle respecto del Fondo Monetario. Empezó diciendo, bueno, se va a pedir un plazo de 4 años de gracia para no pagar, digamos, en principio. Y después quería preguntarle si iba a haber un pedido de desembolso de dinero al Fondo Monetario o al Banco Mundial o al BID para fortalecer las reservas. Bien, bueno, buenas noches. Buenas noches. En cuanto al Fondo Monetario Internacional, lo que buscamos es tener un periodo de 4 años y medio de no tener que enfrentar pagos. De ningún tipo, ni capital ni intereses. Obtener, esa responde a la segunda pregunta, lo que buscamos es obtener un financiamiento que nos permita enfrentar todos los pagos de capital e intereses que tenemos en los próximos años, porque con el Fondo Monetario Internacional funciona distinto que con los bonistas, con los acreedores privados. Lo que se hace es conseguir fondos para hacer frente a aquello que se tenía que pagar, lo que en la práctica es como no tener que hacer frente a los pagos. Y con respecto a los organismos internacionales, sí, tenemos obviamente diálogo, es importante el financiamiento de los otros organismos multilaterales que prestan con plazos más largos y tasas de interés más bajas. Por lo tanto, es más sostenible tomar prestado con esos organismos para financiar gastos de capital.
inversión en capital, inversión pública en infraestructura, en obra pública que genera reactivación de la actividad económica, genera empleo de forma directa e indirecta y que le genera mejores condiciones al país para producir también en el mañana. ¿Sí? Un país mejor vestido, un país con más infraestructura, es un país más productivo. Y entonces poder financiar eso es bueno. Ahora, ¿podrá ser el acuerdo en diciembre, como se mencionó? Hay que manejarse con cuidado. Nosotros buscamos ir a paso firme, a la velocidad más rápida que se pueda, pero no más que lo que corresponde. Recordemos que en el programa anterior se negoció en semanas, sin que haya un debate abierto de lo que se estaba haciendo, y funcionó muy mal. No funcionó, básicamente. Claro, sí, Nosotros sí. lo que buscamos es tener un programa que sí que sirva, y lo vamos a enviar al Congreso de la Nación, lo cual también impone otros tiempos. Para si entendí bien, respecto al fondo, entonces se pide plata para pagarle al fondo, pero eso puede haber algún desembolso, digamos, en diciembre o adicional para fortalecer las reservas frente a esta presión devaluatoria que hubo semanas atrás. Bueno, esos detalles obviamente no son para discutir aquí, porque son cuestiones que también forman parte de negociaciones, pero como digo, el objetivo es tomar un préstamo que nos permita cumplir con los pagos de capital y de intereses en principio. Por lo menos han empezado bien. No nos han invitado a que nos enamoremos de Georgieva, ¿no? Como en el pasado nos invitaron, a que nos enamoremos de Christine Lagarde, y nos fue muy mal en ese enamoramiento, ¿no? Es que claramente no es la forma de hacer las cosas ni de decir las cosas. Aquí hay que actuar con profesionalismo y seriedad, entendiendo que aquí no es una cuestión de amistad o de amor lo que está en juego, sino de lograr condiciones para que Argentina recupere el crecimiento, para que generemos trabajo, para que haya más inversión en el país. Ministro, buenas noches. Quería preguntarle si va a haber bono de fin de año para jubilados y planes sociales. No nos apuremos, obviamente que va a haber medidas que continúen protegiendo a quienes vamos a proteger, pero eso lo anunciaremos a su debido momento. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Dos consultas. Por un lado, ¿qué va a suceder con el esquema tarifario? Si están pensando en eso, porque obviamente una medida muy necesaria fue el congelamiento de las tarifas durante la pandemia, un momento muy difícil indudablemente, pero bueno, en la medida se va recuperando el ritmo de la actividad económica, imagino que será todo un planteo de cara a fin de año el esquema tarifario. Y por otra parte, ¿qué sucedió con la baja de retenciones al agro? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Digo, ya ha tenido un recorrido esta medida y el presidente en su momento dijo por ahora no dio resultados. ¿Cambió en algo desde aquella vez hace semanas en la que el presidente dijo por ahora no dio resultados la baja de retenciones al día de hoy? Bueno, a ver, arranquemos por lo último. Nosotros venimos trabajando con el campo, con el sector agroindustrial en general, de una forma que realmente está resultando valiosa, muy constructiva. Hay una agenda de diálogo que tiene como objetivo generar un proyecto de ley para potenciar el desarrollo de un sector que es importante en Argentina, que genera divisas, que tiene potencial para generar más productividad, para generar más exportaciones y para generar más trabajo. Esa medida es parte de esa agenda, ¿ok? Y eso es una agenda que es una agenda en progreso. Entonces, en ese sentido, nosotros ese diálogo lo vemos como positivo. Y la primera pregunta... El esquema tarifario. El esquema tarifario, ahí lo que el presupuesto para el año 2021 plantea es mantener constante el monto de subsidios en relación al producto. Lo que esto quiere decir es que hay que adaptar el cuadro tarifario, porque hay inflación en Argentina, entonces va a haber que adaptar el cuadro tarifario para poder cumplir con el hecho de que no aumenten los subsidios, que es una erogación del fisco, que tiene un costo, que lo termina pagando la gente en la forma de impuestos, ¿ok? Y que entonces implica que sea dinero que no se puede usar para otra cosa, como por ejemplo la obra pública, como por ejemplo la inversión en educación, la inversión en salud pública. Entonces, manteniendo equilibrios, entendiendo que hay que tener tarifas que estén asociadas a condiciones de competitividad para las empresas, tarifas que la gente pueda pagar y que al mismo tiempo den incentivos a quien produce energía para producir, se va a ir adaptando el cuadro tarifario en esa dirección. En función de la inflación.
Correcto, o sea, bueno, y es como Digo, mucho porque los bastante más. salarios no necesariamente han acompañado a la inflación este No, año. pero nosotros esperamos que en el año 2021 los salarios crezcan por encima de la inflación. El objetivo es que el presupuesto 2021 ha establecido es un crecimiento de los salarios 4 puntos porcentuales por encima de la inflación, porque la recuperación del poder adquisitivo del salario es central tanto para el bienestar de las trabajadoras y de los trabajadores como para la recuperación económica del país. ¿Qué le diría a la CGT hoy? No sé si se enteró, la CGT dio un comunicado preocupado por un posible ajuste o una merma de planes sociales, o dijo también la fórmula de los jubilados. Bueno, les diría que miren un poquito más fino, porque no se está yendo por ahí en ninguno de los sentidos. Todo lo que se está haciendo es buscar avanzar en el camino de la recuperación y hacerlo de una forma que se pueda sostener en el tiempo, lo cual requiere ir generando condiciones de estabilidad, poner las cuentas en orden, Sí. haciéndolo a una velocidad que sea consistente con una economía en recuperación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, poniendo a los trabajadores, las trabajadoras en el centro de nuestra atención, buscando una recuperación del poder adquisitivo del salario. Y a los de Juntos por el Cambio, que ayer lo primero que dijeron era oponerse, y dijeron, ajustan con los jubilados cuando anunciaron la fórmula que finalmente van a poner en marcha. Bueno, a ver. Primero que nosotros queremos trabajar de una forma constructiva con la oposición. Esto es lo que nosotros buscamos en todos los temas económicos que son centrales para la estabilidad. Lo hicimos con el proceso de reestructuración de la deuda. Agradecimos de una forma enfática y pública el apoyo de la oposición. Tuvimos prácticamente unanimidad en el Congreso en 2 leyes clave para la reestructuración. Vamos a invitar a la oposición a ser parte de este proceso de debate sobre el programa con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a enviar al Congreso ese programa y vamos a buscar el apoyo de la oposición también, entendiendo que estos son pilares para la estabilidad. Pero hay un límite a el tono con el que se dicen, no solamente el tono, el contenido de las cosas, porque lo que ahí se ha planteado es algo que es inaceptable. Lo que hizo el gobierno anterior con los jubilados y las jubiladas fue una estafa, básicamente, fue un engaño. ¿Okay? Había una fórmula que había funcionado muy bien para recuperar el poder adquisitivo de las jubiladas, los jubilados. Que todos los años, excepto uno, anoche lo comentamos con David, dio ganancias para los jubilados, ¿no? Y que es aquella a la que estamos volviendo. En el único año en el que la economía argentina creció durante el gobierno anterior y que por lo tanto los jubilados iban a experimentar un aumento del poder adquisitivo de sus haberes, el gobierno anterior cambió la fórmula. Claro. Y así los hizo perder también ese año. Claro. Entonces perdieron siempre. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahora? Primero, lo que hicimos fue suspender una fórmula que no funcionaba, que se hizo con la siguiente lógica. Mirá lo que te voy a decir. A ver. Esa fórmula que ataba las jubilaciones a la inflación tenía la lógica de que cuando el país se estabilizase, que era lo que el gobierno anterior pensaba que iba a ocurrir, que no iba a haber más inflación, y creciese, lo que iba a ocurrir es que el haber de los jubilados iba a crecer por debajo del crecimiento de la economía y por debajo de lo que creciesen los salarios. Entonces iban a quedar rezagados y así se iba a ir licuando en el tiempo la masa jubilatoria. Es una forma de ajuste. Eso es lo que se buscaba. Claro. Nosotros eso lo reemplazamos. Primero lo suspendimos y ahora, en este año, fuimos protegiendo a los jubilados con aumentos que garantizasen para la gran mayoría, con un criterio de solidaridad, sobre todo para quienes menos cobran, para quienes reciben la mínima, un aumento en sus haberes, en el poder adquisitivo de sus haberes. Y ahora que se viene el 2021 y que esperamos que crezca la economía y que esperamos que crezca el salario por encima de la inflación, enviamos al Congreso de la Nación una fórmula que le va a generar mayor poder adquisitivo a los jubilados que si tuviesen la otra fórmula, la del gobierno anterior. Entonces, aquí sí que vamos a ser enfáticos. Lo que hizo el gobierno anterior con los jubilados fue un engaño y nosotros estamos resolviéndole el problema a los jubilados. Bueno, recuerdo que Macri dijo el año que viene, les prometo que van a estar por el 2017, creo que había sido, ¿no? Dijo en una entrevista, te prometo el año que viene van a estar mejor. Nunca se dio eso, ¿no? Nunca. Los números son los números y esa es la realidad. Claro.
A propósito de lo que preguntó Juan recién, ¿el campo está liquidando lo que quedaba? Bueno, hay sobre todo liquidación de las aceiteras, que se han elevado ¿Sí? fuertemente en los últimos días y que eso también ha contribuido a un fortalecimiento de las reservas internacionales. Ministro, vuelvo al tema de la movilidad. ¿La fórmula es exactamente igual a la que regía durante el gobierno de Cristina o hay algún cambio? Porque hoy circularon algunos papers que mostraban alguna diferencia respecto a aquella fórmula, pero como no conozco el detalle fino, por eso le pregunto. Es prácticamente igual en cuanto al tema de los ponderadores. Pondera, los saberes jubilatorios se actualizan por el crecimiento, por los salarios y por la recaudación tributaria, y los ponderadores son equivalentes. Hay cuestiones técnicas que se fueron perfeccionando, pero la fórmula es a efectos prácticos la misma que se adoptó en el año 2008. Claro, porque decían que bueno que con estas modificaciones iba a dar un poco menos de aumentos de lo que dio aquella otra fórmula. Bueno, no sé quién decía eso. Pero por ejemplo, había un paper de Manuel Álvarez Agis. Bueno, no sé qué es lo que se ha dicho en los papers, pero nosotros lo que buscamos es justamente volver al esquema anterior en cuanto a la filosofía, corrigiendo ciertos detalles técnicos que tienen que ver con cuestiones que han ido evolucionando, pero que busca que haya una evolución de los haberes jubilatorios en términos de poder adquisitivo similar a la que se venía dando con la fórmula del 2008 en función de cómo la economía iba evolucionando, en un momento en que esperamos que la economía crezca y que el poder adquisitivo del salario crezca. Respecto del impuesto a los electrónicos que están en el presupuesto, ¿cómo se explica ese impuesto? ¿Cuál es la razón de volver a la suba de impuestos internos, ¿no?, a los productos electrónicos? Bueno, ese es un tema que se está discutiendo en el Congreso. Vamos a dejar que esa discusión continúe su curso y después lo estaremos viendo. ¿Puede cambiar? Vamos a ver, está el Congreso de la Nación, a quien hay que respetar, que está dando el debate en el seno legislativo. No es el momento para el Ejecutivo para meterse en esa cuestión. Yo le quería preguntar sobre otro impuesto, pero postergado, que es la discusión del impuesto a la riqueza. ¿Qué pasa con esa discusión y qué quisiera usted que suceda? Bueno, lo que nosotros consideramos desde el Ejecutivo es que estamos viviendo una situación absolutamente excepcional, no tiene precedentes en la historia del capitalismo tal como lo conocemos, lo que hoy vive el mundo. El Fondo Monetario Internacional está también actualizando las proyecciones, el mundo la está pasando mal, Argentina, como todo el resto del mundo, ha sufrido las consecuencias y eso ha implicado un esfuerzo fiscal, como decía antes, que es enorme y que de alguna manera hay que contenerlo. Y quienes están en mejor condición, ¿a quién le podemos pedir un esfuerzo? ¿A quien está abajo de todo sufriendo mayor medida? Y claramente no. Entonces, desde el punto de vista de la situación extraordinaria que enfrentamos hoy, una contribución extraordinaria de una vez para una situación de esta magnitud es algo que tiene un sentido. Y después, bueno, nosotros, como lo mismo que la otra pregunta, respetamos los tiempos del Legislativo, que ha venido haciendo un trabajo muy importante acompañando al Ejecutivo en resolver los problemas fundamentales de la economía. ¿Se le han quejado los empresarios por este impuesto en las reuniones que han tenido? Bueno, no, obviamente que hay distintas voces, hay gente que no le gusta, pero esto es la historia de la humanidad, es así. Siempre que hay un impuesto o un aporte, en este caso, a quien le toca, obviamente que no es algo disfrutable. Pero sí remarco esto muy importante, que el Congreso de la Nación ha venido jugando un rol muy importante y muy positivo en este proceso que buscamos de generar condiciones de estabilidad, de tranquilidad en la economía argentina. Lo fue en la deuda, lo está haciendo en el presupuesto 2021, lo fue en el proceso de ir resolviendo el problema de la bicicleta financiera y la especulación que había dejado el gobierno anterior, y buscamos seguir avanzando de la mano con el Congreso en cada uno de estos temas. Ministro, no es una situación deseada la que voy a plantear, sino más bien hipotética. En el caso que llegue una segunda ola a la Argentina, ¿cuánto terminaría modificando el presupuesto 2021 si uno piensa sobre todo en, bueno, las tremendas modificaciones que sufrieron las partidas este año a partir de una situación absolutamente excepcional? Lo digo viendo la fotografía de Europa hoy con los rebrotes. Bueno, igual no nos vamos a poner a hacer especulaciones sobre escenarios tan hipotéticos. Todo lo que te puedo decir es que nosotros haremos en cada situación lo que consideremos mejor para proteger a quienes hay que proteger, tal como lo hicimos desde marzo de este año, cuando la pandemia nos golpeó. Y que nos guardamos un margen de flexibilidad para eso.
Ahora le quiero preguntar por su relación con el Papa Francisco y en la última entrevista que tuvimos con el presidente que nos comentaba cómo ha influido también positivamente en la titular del Fondo Monetario. ¿Me permite? Hacemos una pausa y seguimos charlando. Estamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, con todos los temas que a usted le interesa. Breve pausa y volvemos con un hombre clave en el gabinete de Alberto Fernández.